palabra del Señor. O podríamos decir también un pequeño estudio bíblico. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que nos ponemos en pie. Vamos a leer San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Y vamos a leer, mis amados, el versículo 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Yo aquí lo voy a apuntar. 12, 13, 14 y 15, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en el versículo 13, ¿ya? Vamos a leer la escritura entonces, San Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15, y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún tengo muchas cosas. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mira la palabra que ocupa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, refiriéndose al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él me glorificará. Mira, una de las funciones del Espíritu es glorificar a Jesús, y la esencial, de hecho, aquí en la tierra. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¡Qué lindo! Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué ángel podría decir eso? ¿Qué criatura podría decir eso? Solo Dios podría decir eso de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias a mi Dios en esta hora de la tarde, en este día martes 17 de febrero, Padre mío. Queremos darle gracias por darnos la bendición de estar en esta casa de oración. Padre mío, queremos pedirle que su Espíritu Santo nos dé la claridad, la comprensión, Padre mío, porque el que predica, el que enseña, sabe que finalmente el que da la claridad, el que toca corazón, el que da luz, es el Espíritu Santo. Padre, nosotros podemos invertir horas estudiando, analizando, reflexionando, pero si su Espíritu Santo no nos respalda, si su Espíritu Santo no nos da la iluminación, si su Espíritu Santo no nos da la sazón para compartir la palabra, mi Dios, ciertamente faltará lo esencial, que es el respaldo del Espíritu. Espíritu Santo, permítame comunicar con claridad esta enseñanza en esta hora y abra la mente, los corazones, el entendimiento de cada uno de los que estamos acá en esta casa de oración. Y aún, Padre mío, que la bendición, Padre eterno, llegue a diferentes latitudes, ya sea aquí en Santiago, ya sea en el sur, en el norte de Chile, ya sea, Padre mío, donde la señal llegue a México, Centroamérica, Latinoamérica, en los Estados Unidos, donde llegue esta señal. Padre, que esta predicación sea de edificación para las vidas de mis hermanos y que sientan un renuevo del Espíritu en sus vidas. Dios mío, que puedan sentir un renuevo del Espíritu Santo. Padre, encomendamos esta temática, este estudio bíblico, esta enseñanza a la perfecta voluntad del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Reciban sus asientos. Mis amados hermanos, vamos a meditar en esta hora en el Espíritu Santo y su función, su persona, sus atributos.
Porque si hay un pueblo que debe conocer al Espíritu Santo somos los evangélicos y en específico nosotros los pentecostales. Tenemos que conocer a profundidad al maravilloso Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, parte de la apología, parte del tema de las sectas, nos daremos cuenta que los sectarios siempre apuntan sus dardos en primer término a la persona de Jesucristo. Siempre los sectarios han tratado de tergiversar la persona y la obra de Cristo, ¿ya? Y es por eso que los primeros concilios que se realizaron fueron en virtud, en primer caso, de la obra de Cristo. El concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15. Los posteriores concilios que se fueron desarrollando a través de la historia, precisamente se desarrollaron para defender lo que el cristianismo bíblico histórico entendía de cuál era la persona y la obra de Cristo. Posteriormente, los herejes se lanzaron en contra de el Espíritu Santo. Comenzaron a cuestionar al Espíritu Santo y algunos negaron que el Espíritu Santo fuera una persona, ¿ya? Y hay otros que erradamente dijeron que el Espíritu Santo, una teología similar a la de los solo Jesús, pero en esa teología unitaria decían que el ser esencial o la manifestación esencial de Dios era el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se manifestaba como Padre y se había manifestado como Hijo. O sea, una cuestión totalmente perversa, porque nosotros sabemos claramente por la Biblia que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. No obstante, son un solo Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por tanto, dejará su Padre, o sea, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino que una sola carne. Ve, ahí está hablando de unidad, pero en esa unidad no se pierde la individualidad. Por ejemplo, yo estoy casado con Francesca, nosotros somos uno, pero yo, Richard, no soy Francesca. Y Francesca no es Richard, somos dos personas que somos uno, ¿me entiendes? Así es la Trinidad. Digamos que obviamente que este es un ejemplo básico, pero que nos permite entender que en realidad cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de una unidad compuesta. Entonces el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, sino que el Espíritu Santo es una persona diferente que tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. O sea, tiene la misma naturaleza divina. Entonces, cuando hay alguien que sostiene herejías contra el Espíritu Santo, está blasfemando directamente contra Dios, porque el Espíritu Santo es Dios junto al Padre y junto al Hijo. Por ejemplo, yo estudiaba en estos días hasta largas horas de la madrugada, porque este es un tema que verdaderamente me apasiona. Una y otra vez he escrito diferentes temáticas, tengo varios estudios, pero en estos días de nuevo volví a escribir algo nuevo, volví a escribir, a estudiar fuentes. Entonces, por ejemplo, veamos las diferentes herejías que se han dicho en contra del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, como todos sabemos, liderados por Russell, sostienen que el Espíritu Santo, Russell junto a los testigos de Jehová, sostienen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Para ellos eso es una energía, imagínate. O sea, ¿cómo alguien va a llegar a tal nivel de turbación de confundir a una persona con una energía? O sea, la energía está desprovista de personalidad. La energía no puede pensar, sentir ni actuar. La energía no tiene la capacidad de decidir nada. ¿Me entiendes? O sea, yo hace mucho tiempo atrás veía una entrevista que le hacían a un matemático de Oxford, John Lennox, no es el músico, Lennox. Y John Lennox, un matemático de la Universidad de Oxford,
Él decía, muy peligroso cuando alguien cree que Dios puede hacer mera energía. Él decía, ¿por qué? Porque yo como matemático, también como científico, yo sé que la energía es manejable. La energía es manipulable. Entonces, si alguien cree que Dios es mera energía, o que Dios tiene un aspecto de mera energía, eso es peligroso porque el ser humano ha llegado a manipular tipos de energía. Entonces, potencialmente alguien pretendería manipular a Dios. Y nosotros, evidentemente, que no creemos que el Espíritu Santo sea una energía. Nosotros sabemos que Dios tiene poder y tiene todo el poder. Pero el Espíritu Santo no es mero poder o mera energía. Él es una persona que tiene los atributos divinos. El Islam, por ejemplo, bueno, el Islam, hermano, en sí realmente es una religión tremenda, porque es una religión tremenda en varios aspectos. Número uno, es una religión que al día de hoy es una de las religiones que más crece en el mundo. Hay más de mil millones de musulmanes. ¿Sabe la cuenta? 1.000 millones de musulmanes. Algunos dicen que ya la cifra está en 1.200 millones de musulmanes. Y estos musulmanes de manera constante tuercen la Biblia, pero llega a dar risa porque mezclan relato histórico, mezclan hechos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque donde son personas profundamente ignorantes de la Biblia, ellos van mezclando cosas, las van torciendo, una cosa tremenda. Y por ejemplo, algunos musulmanes sostienen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Imagínate. O sea, creen que llega a dar hasta vergüenza ajena. Algunos musulmanes creen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Eso no resiste el menor análisis. ¿Ya? Y esto nos hace recordar un poco lo que por ejemplo, lo que también otras sectas sostienen acerca, en este otro caso, del Señor Jesucristo, que creen que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Quiénes dicen eso? Los testigos de Jehová. O sea, las sectas siempre enredan las cosas, tuercen las cosas, confunden las cosas. Entonces, ¿qué creen los musulmanes? Que probablemente el Espíritu Santo sea el ángel Gabriel, lo que es una total necedad. Y si creen eso, entonces creerían que el Espíritu Santo es un ser creado, por lo tanto no sería todopoderoso. O sea, todo esto tiene repercusiones, todo esto tiene implicancias. Hay otra secta muy conocida, bueno, para los que estudian el tema de las sectas, los sicilianos. Los sicilianos fueron creados por Frusto Socini, ahí en el siglo XVI-XVII, y ellos sostuvieron, entre otras cosas, que el Espíritu Santo, así como los testigos de Jehová, pero antes que Russell, ellos sostuvieron que era la fuerza activa, la energía, la cualidad de Dios, pero no Dios ni persona. Entonces, la herejía de los testigos de Jehová en cuanto al Espíritu Santo ya hunde sus raíces, por ejemplo, aquí de manera muy clara, como en el caso de los socinianos. Estamos hablando de que esta secta emergió, imagínense ustedes, por allí, por el 1600. O sea, históricamente han habido personas que han despreciado al Espíritu de Dios, que lo han pisoteado el Espíritu Santo. Y mire, una persona puede tener opiniones erradas acerca de un tema, pero si esa persona ama a Dios, va a estar abierto a que le expliquen, a que le digan, no, hermano, ¿sabe que usted está diciendo una tremenda herejía? ¿Cómo usted está diciendo esto? Mire, esto es así, así, así. Y la persona va a decir, oh, gracias, hermano, me sacó del error. Pero hay personas que no están llanas, no están abiertas a que lo saquen del error. Imagínate. Esta herejía de señalar al Espíritu Santo como una fuerza ya tiene más de 300 años y hasta el día de hoy hay gente que la sostiene. Los cristadelfianos, fundados por John Thomas, también una secta, dicen que el Espíritu Santo es el poder activo, la energía, un mero soplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
Si nosotros analizamos, el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es la persona más despreciada por parte de las sectas. Siempre lo rebajan, porque por ejemplo algunos ya, los testigos de Jehová dicen ya Jesús, por último, aunque están absolutamente equivocados, por último dicen que Jesús es una persona. Por último dicen que para ellos están errados, dicen que es un Dios. Ya lo ponen en el nivel de poderoso. Nosotros sabemos que es una persona, el Señor Jesucristo, y no es poderoso, es todopoderoso. Pero mira lo que dicen del Espíritu Santo, que no es ni persona y menos Dios. O sea, ¿te das cuenta? No, o sea, el ataque contra el Espíritu Santo siempre ha sido de lo más terrible. ¡Qué tremendo! Y uno queda sorprendido porque no toman en serio las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Cualquier blasfemia os será perdonada a los hombres de los que hablen en contra del Hijo, es decir, del Mesías. Pero la blasfemia que no va a ser perdonada es la que se asevera contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque Jesús en su conocimiento divino sabía que de la Trinidad el Espíritu Santo iba a ser el más pisoteado. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener tino cuando hablamos del Espíritu Santo. Por ejemplo, los mormones dicen que el Espíritu Santo, así como el Hijo, nacieron del Padre. O sea, le dan una connotación de criatura y no de creador. Entonces, claro, para el que le gusta el pan y el circo, para el que le gusta todo lo que tiene que ver con la farándula evangélica, esto que estamos hablando ahora, para ellos es una cuestión que no tiene ninguna relevancia, porque están esperando saber la última, están esperando enterarse de la última, supiste la última, pero eso a nosotros no nos edifica. ¿Qué nos edifica a nosotros? Conocer más de Dios, conocer más de Dios. Y por ejemplo, vamos a meditar en una de las cosas tan extraordinarias que es que el Espíritu Santo tiene la cualidad de la ubicuidad. ¡Ay, qué tremendo término, tan difícil de pronunciarlo! Ubicuidad. ¿Qué es la ubicuidad? La ubicuidad implica que el Espíritu Santo, que es Dios junto al Padre y junto al Hijo, Mateo capítulo 28, versículo 19, 1 Juan capítulo 5, verso 7, que el Espíritu Santo, que es Dios, está en todo lugar y a la vez puede vivir en mí, puede vivir en él, en ella, en ella, en él, en ella, en ella, en ella, en los que están conectados, aunque estemos esparcidos en diferentes partes del planeta. Hoy yo no sé si alguien se puede gozar. Imagínate, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Si el Espíritu Santo no tuviera esta cualidad de la ubicuidad, oye, alguien podría decir, yo tengo el Espíritu Santo. Y por ejemplo, además Francisco diría, ¿y por qué lo tiene usted? Si lo tengo yo, ¿y cómo está en usted? ¿Está en mí? Sí, pues hermano, eso se llama ubicuidad. O sea, puede estar en mí y puede estar en el hermano. Puede estar en mí, puede estar en cada uno de ustedes. Y eso es una cualidad divina. Nadie más puede tener esa cualidad. O sea, qué maravilla, estamos aquí y hay hermanos que están allá en Estados Unidos y está el Espíritu de Dios con ellos. Y estamos aquí nosotros y hay hermanos que están en África, están en un archivo, están por ahí y están ahí buscando de Dios y el Espíritu Santo está con ellos. Mira qué maravilla. Entonces, cuando uno medita que una secta diga es una energía, no, es que eso es algo que debería generarnos totalmente escozor. Debería despertar en nosotros un rechazo tremendo porque el Espíritu Santo, que es Dios, habita en mí. O sea, ¿cuántos de nosotros podríamos decir en mi soledad el Espíritu Santo me ha fortalecido? El Espíritu Santo me ha animado, el Espíritu Santo me ha consolado. Cuando no ha estado el pastor, el evangelista, el maestro, el predicador, cuando he estado probado, cuando nadie me ha podido ayudar, le he clamado a Dios y me ha ayudado el Espíritu.
Entonces, el Espíritu Santo es absolutamente irreemplazable. Imagínense. ¡Qué maravilla es el glorioso Espíritu Santo de Dios! Jesús aquí dijo, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya, o sea, Jesús sabía que sus discípulos habían cosas que no tendrían la madurez espiritual para soportarlas. Ahora, ¿cuándo tendrían esa capacidad de soportar aquello? Cuando el Espíritu Santo estuviese habitando dentro de ellos. Por eso que nos da lo mismo cuando alguien no es cristiano y cuando alguien verdaderamente es cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da la capacidad, entre otras cosas, de soportar. ¿Por qué hay tanta gente que de repente en las dificultades no puede seguir adelante o siente que ya no puede caminar más o se descarrían cada cierto tiempo? ¿Por qué? Porque en ellos no está gobernando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le daría la capacidad de soportar cosas cuando oye cosas fuertes o enseñanzas que a lo mejor a su carne le incomodarían, pero donde está el Espíritu Santo en ellos, en él o en ella, le permite el asimilar la enseñanza. Por ejemplo, ¿a quién le gusta hablar del infierno? Yo creo que nadie podría decir, oh, me gusta cuando hablan del infierno, sobre todo cuando me dicen que el alma se van a estar quemando. Nadie podría decir, me deleita, es una maravilla cuando me hablan de que en el infierno van a estar, no sé, las peores personas y también gente buena que no se arrepintió ni se volvió a Cristo. A uno le causa dolor. Cuando uno predica eso en la calle le causa dolor, ¿cierto? Pero donde tenemos el Espíritu Santo podemos soportar esa verdad. El infierno existe. ¿Me entiendes? Entonces, donde tenemos el Espíritu Santo, soportamos esa tremenda verdad, la soportamos y oramos para que mucha gente o la mayor cantidad de gente se convierta. Pero no porque sea una verdad fuerte la vamos a negar. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¡Qué lindo! Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes soportar, oír, recibir cosas, enseñanza que a tu carne no le gusta. Por ejemplo, si alguien a uno le dice que en el arrebatamiento se van a ir únicamente las personas que estén buscando de Dios, estén con su lámpara encendida. A un carnal que no tiene el Espíritu, ¿le gusta oír eso? No le gusta oírlo. ¿Por qué? Porque está en la carne y en la carne no quiere oír esa verdad. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué? Pues entonces por obra. ¿Me entiendes? Y tratan de tergiversar lo que están oyendo para finalmente concientizarse y decir, entonces igual me voy a ir en el arrebatamiento aunque no esté bien con Dios. En cambio, una persona que efectivamente ama a Dios, que tiene el Espíritu Santo, va a decir, necesito orar más, necesito consagrarme más. La salvación es por gracia, pero en esta gracia tengo que esforzarme, tengo que orar, tengo que tener comunión con Dios para oír la trompeta, para irme en el arrebatamiento. Entonces, no le incomoda oír aquello. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y esto yo lo he visto tantas veces cuando de repente estoy predicando y hay gente que se incomoda. Predico algo y se incomodan. Como que ellos creen, en un lenguaje chileno, que se la están tirando. Y hoy en vez de la persona de decir, oye, ¿cómo el hermano es tan específico?
¿No será que el Espíritu Santo le está dando una palabra de ciencia? ¿No será que el Espíritu Santo me está hablando individualmente a mí por él? O no, yo voy a recibir esto. No, la persona se enoja, muestran unas caras y uno lo ve, está predicando y uno dice, ¿cómo se está gozando el hermanito, la hermanita? Están súper enojados. Y ahí uno dice, esta persona probablemente no tiene comunión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar abiertos a que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos enseñe, porque el Espíritu Santo es una persona. Vamos a leer San Juan capítulo 14. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, aquí está hablando el Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, mira qué lindo, mas el Consolador, el Paracletos, el animador, aquí traduce consolador, también se puede traducir animador, confortador, mas el Consolador, qué lindo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, qué lindo, Él os enseñará, subrayemos esa palabra, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo me quiere enseñar. Y yo quiero que Él me enseñe, estoy dispuesto a que me enseñe, sí, pero enseñe más cortito, por hermano, 15 minutos, 20 minutos, yo creo que está bien, ¿no? Yo debo estar dispuesto a que el Espíritu Santo me enseñe en el culto, me enseñe de repente esté trabajando, de repente el Espíritu de Dios puede hablar a mi vida, a mi corazón, por la noche de repente el Espíritu te quiere mover a orar y tú estás sintiendo una carga y te dice, ¿por qué tengo esta carga? El Espíritu Santo te está motivando y la persona tiene un deseo fuerte, se despertó en la noche y siente un deseo de orar. ¿Quién está poniéndose a sentir? El Espíritu Santo. Entonces, si uno fuera más sensible, uno diría, el Espíritu Santo me está amonestando. Ya, me voy a poner a orar. Pero muchas veces no somos dóciles a la obra del Espíritu Santo. Jesús entonces aquí legitima y dice, el Espíritu Santo les va a enseñar. Él os enseñará todas las cosas. Oye, el Espíritu Santo es el más grande profesor de los profesores. ¿Qué es más glorioso que el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo, así como el Hijo, son Dios, son maestros de maestros. Jesús fue el maestro de maestros. Y cuando se fue el maestro de maestros, que es el Señor Jesús, dejó a otro maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Santo Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos pentecostales que dicen, no, es que a mí no me gusta esa faceta del Espíritu que enseña, que disipula, que adoctrina, que amonesta, que corrige? No, a mí me gusta que me toque. Sí, te quiere tocar y Él nos está tocando. Él nos quebranta, Él nos hace llorar, Él nos hace arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos quiere enseñar. ¿Cuánta gente que de repente está en un culto y lisa y llanamente dice, estuvo fome el culto? ¿Cómo que estuvo fome? No, porque enseñaron mucho. ¿Cómo que estuvo fome? El Espíritu Santo estaba ministrando por la palabra. El Espíritu Santo te estaba enseñando por la palabra. Esa debería ser nuestra capacidad de discernir. Oh, el Espíritu Santo me quiere enseñar la palabra, me quiere enseñar de doctrina, me quiere a percibir frente a algo. Ve que también decía el pasaje que el Espíritu Santo iba a hablar del futuro. El Espíritu Santo, donde conoce el futuro, también me va a percibir, me va a advertir de ciertas situaciones que nos pueden ocurrir o que te puede ocurrir o que te está llamando lisa y llanamente a prepararte espiritualmente. Qué tremendo. El Espíritu Santo enseña. Esta palabra en griego es didasei.
Y está hablando acerca de alguien que enseña con sabiduría. De ahí viene la palabra didáctico. ¿Se da cuenta cuando alguien dice, no, este enseña, pero es didáctico? Que significa que va dando ejemplos, que acerca la enseñanza de tal forma que para todo es claro. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu hace que la enseñanza sea más y más clara. El Espíritu Santo enseña. ¿Y qué otra cualidad nos menciona el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo? Nos dice acá que el Espíritu Santo os recordará. Te recuerda. A mí cuántas veces no me ha pasado. De hecho, en estos días, hoy día parece que era, o ayer, ya ni me recuerdo, estábamos conversando con Francesca en la mañana. Hoy día parece que estábamos conversando acerca de la palabra. Y de repente yo me recuerdo sobre un artículo de unas 25 páginas que me leí, póngale usted, hace unos 10 o 15 años atrás, acerca de Fernando Sarabí, un pastor, bueno, médico, científico, etcétera, que ya falleció, de Argentina. Y yo le comienzo a comentar a Francesca, mira, esto decía el artículo. Y de repente yo le digo a Francesca, oye, pero mira cómo han pasado los años. ¿Y cómo me acordé ahora? ¿Y cómo me recordé? Ah, no, es que usted, a mí me han dicho, no, es que usted tiene una mente brillante. No, y no me creo eso. Sé que fue el Espíritu Santo. Porque ¿cómo? O sea, ¿en base a qué me recordé eso? Fue el Espíritu. Lo trajo como recuerdo, me hizo recordar lo que había leído hace tantos años atrás. Alabanza al Señor. Yo realmente cuando estaba en el colegio, ya estaba convertido, yo tomaba las pruebas, las tomaba, le decía, Dios mío, por favor, recuérdeme lo que leí, que no me acuerdo. Que de repente cuando uno se pone como nervioso, como que se te olvidan las cosas, y yo estaba en la sala, Dios mío, ahí con 17 años, 18, Dios mío, recuérdeme esto, se me olvidó. Me ponía las manos en la cabeza, me ungía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, haga que el Espíritu Santo me traiga memoria. Y el Espíritu Santo me traía a memoria. Ah, no le pondrá a muchos, no. Porque el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona está conmigo, está contigo. Si tú eres cristiano, tienes que tener la seguridad. Está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo donde yo vaya. El Espíritu Santo me dirige. Santo Dios. 2. El Espíritu Santo testifica o da testimonio. Vamos a ver San Juan capítulo. Esto no lo puede hacer una energía. Lo puede hacer solo una persona. Yo no sé si en algún momento han puesto una piedra que le enseña a alguien. O que hayan puesto, no sé, un metal, un mueble. Y que el mueble hable. No, ¿quién enseña? Las personas. De hecho, la gente dice, oh, si el chimpancé, el orangután están parecidos. Ya, muéstrame algún chimpancé que le haya enseñado algo a alguien. Claro, se parecen, y hasta por ahí nomás se parecen. En cambio, el Espíritu Santo es una persona, te enseña, te recuerda, te guía. Oh, qué maravilloso es el Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 15, vamos a ir a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 26, aquí yo lo voy a marcar. No sé cuántos se van a animar a ir marcando los versículos, a no ser que usted tenga una mente, pero brillante. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Ve? Nuevamente le llama Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¡Qué hermoso! Y vosotros daréis testimonio también, así como el Espíritu, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu Santo siempre va a llevar a las personas a Cristo, y va a hacer que la gente mire a Cristo, y va a hacer que la gente glorifique a Cristo, y va a hacer que la gente exalta a Cristo, y el Espíritu Santo va a validar la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos a un pastor,
a un evangelista, a un obispo, que hace cualquier cosa menos exaltar a Cristo, exaltan a sus corporaciones, a sus movimientos, lo autoglorifican, como que no hay nadie como ellos. Uno dice, ¿este realmente conocerá a Dios? Hermano Richard, ¿usted dice así? Sí, así mismo lo digo. Porque como una persona en 10 prédicas nunca va a exaltar a Jesucristo, nunca va a glorificar al Mesías. ¿Cómo? Y uno dice, pero ¿cómo? No, es que hermano Richard es que habló de otro personaje bíblico del Antiguo Testamento, ya, pero en 10 prédicas, en un año, no exalta a Cristo. No, es que eso no puede ser. Porque el Espíritu Santo tiene como principal objetivo aquí en la tierra. Se recuerda que un texto dice, y me glorificará. Aquí dice que va a dar testimonio de mí, dijo Cristo. Así es. Santo Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un predicador efectivamente tiene al Espíritu Santo? Esa persona va a glorificar a Cristo. Cuando de repente sea bendecido en algo, va a decir, esto me lo dio el Señor Jesucristo. Y me fue bien en mi trabajo por la gracia de Cristo. Y hoy Dios me honró para coordinar por la gracia de Cristo. Y me compré una casa por la gracia de Cristo. Y va a buscar la instancia, la persona de glorificar a Cristo. Y allí uno tiene que decir, tiene el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Sí, porque está glorificando a Cristo. Está exaltando a Cristo. Cuando alguien quiera darle el honor a Él, va a decir, pero es Cristo, hermano. Yo soy un instrumento. Porque Cristo es el que me usa por misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Exaltar a Cristo. Esa va a ser una de las señales de que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo testifica o da testimonio de ¿quién? De Cristo. ¡Qué tremendo! Santo Dios. Yo el otro día me horrorizaba viendo un video allí de Brasil. Se bajaba un obispo, y gloria a Dios por los obispos que son de Dios. Yo me gozo, oramos por los obispos, por los presidentes de corporación que son de Dios. Pero si un obispo llega a una iglesia y entra y de repente los líderes lo ven, hacen este gesto, se agachan, le toman la mano, se la besan y después se paran. No, pues ya sale para allá. Te equivocaste, el Vaticano está allá en Roma. Eso es lo que hacen los católicos. A mí no me lo contaron, lo vi. Y no lo vi en una pura persona, todas estas personas. Y sabe que incluso hasta el obispo en sí tampoco como que se complació, porque como que igual los miró así como sorprendido. Pero no les dijo, él tendría que haberle dicho, hermano, ¿qué están haciendo? Pastor, ¿qué está haciendo? Parece que usted se equivocó porque la parroquia está un poco más allá. Bendito Dios. Me glorificará. Que dijo Cristo, el Espíritu Santo me va a glorificar. Dará testimonio de mí. Reconocerá que soy el Mesías. O sea, eso va a ser el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Va a llevar a la persona a reconocer a Jesús como el Mesías. Qué maravilloso. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. No se cansa, ¿cierto?, de que le cite la escritura. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo, mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oye, qué hermoso. Hermano Richard, en una oportunidad me preguntó una persona, me dijo, hermano Richard, tengo una tremenda duda. Tengo una consulta tremenda. Estoy agobiado. ¿Qué le pasó? Hermano Richard, soy hijo de Dios. Pero hermano, ¿qué me está preguntando a mí si usted es un hijo de Dios? No, pero es que ¿qué ve usted? Yo veo frutos, claro. Pero ¿quién le tiene que decir a usted que si usted es un hijo de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a colocar en nosotros la convicción de que si somos o no hijos de Dios. Por ejemplo, si a mí
un tipo, un religioso, un sectario, un falso pastor, un falso líder, un falso, falso hasta para tirar para arriba. Si un falso a mí me dice, usted no es un hijo de Dios, a ver, o sea que me dicho, usted no es un verdadero predicador, ¿usted cree que eso a mí me da cosquilla? ¿Usted cree que me voy a ir todo turbado? Oh, lo que me dijo ese hombre. Yo no voy a ver quién lo dice, ¿no? Y por último usted lo dice, a mí me da lo mismo, a mí lo que me importa es lo que me dice el Espíritu Santo y lo que veo en la palabra de Dios. O sea, a mí, ¿quién me da la convicción que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo. O sea, si alguno de ustedes acá o de los que están viendo la aplicación dicen, no sé si soy hijo de Dios, pregúntale al Espíritu Santo. Comienza a orar más, Espíritu de Dios, muéstrame, quiero tener la seguridad, porque los cristianos tenemos que tener la seguridad que somos hijos de Dios. ¿Y quién nos va a dar la seguridad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra para enseñarnos. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ir a San Juan capítulo 16, Antiguo Testamento, San Juan capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13, y vamos a meditar en este pasaje que era el texto áureo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Y yo aquí voy a subrayar, guiará, nos guiará. Y después también dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. El Espíritu Santo me va a guiar y el Espíritu Santo me va a hablar. ¡Qué tremendo! Dios, santo Dios. O sea, nosotros tenemos que tener una comunión tal con Dios que nosotros tengamos la seguridad que el Espíritu Santo nos está guiando. Nos está guiando. Por eso me causa tanto rechazo cuando yo veo a bautistas, calvinistas, presbiterianos, luteranos, que hablan del Espíritu Santo aceptando su deidad, aceptando su atributo, pero ellos no aceptan que el Espíritu Santo se relacione directamente con el cristiano. No aceptan que el Espíritu Santo pueda hablarle a alguien directamente al corazón, el Espíritu Santo a mí. Y lo digo para la gloria de Dios, ¿cuántas veces no me ha hablado de manera pero sorprendente? Me ha hablado cosas, me ha dicho, esto es así. Y yo quedé impresionado. Y después se cumple tal cual. Ahora, para aquello hay que orar, hay que buscar de Dios para discernir cuando es el Espíritu Santo, cuando es el corazón de uno, o cuando es simplemente una conjetura de alguien. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer al Espíritu de Dios. Hay que tener intimidad con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guía. ¿Cuántas veces usted se ha hallado frente a una disyuntiva que tiene varias opciones, varias alternativas que tomar? Y usted, así como yo, uno ha dicho, ¿y qué hago acá? ¿Y qué hago acá? Si tomo esta opción, un ejemplo nomás, no me alcanza. Si tomo esta otra opción, tampoco me alcanza el dinero. Si tomo acá, no, estoy en un callejón sin salida. Si tomo esta otra opción para hacer tal cosa, no me da. Entonces hay gente que, donde no tienen comunión con el Espíritu, dicen, que sea lo que sea. En cambio, un cristiano dice, voy a pedirle al Espíritu de Dios. ¿No será muy religioso, dirán algunos? No. No, porque era lo que hizo Cristo, orar, ayunar, buscar de Dios. Ahí uno le dice, Espíritu Santo, no sé qué hacer aquí. Estoy en un callejón sin salida. Llegué a un tramo donde ya no hay más camino para allá. O ahí espiritualmente dice camino sin salida. ¿Qué hago? Y tú comienzas a orar, Espíritu de Dios, ayúdeme. Espíritu de Dios, ¿qué tengo que decidir? Y hay gente que dice, sí, pero es que he llorado. Pero ¿y cuánto ha llorado? No, llevo un mes y como que él cree que hay que aplaudirle, llevo un mes. Hay gente que ha orado un año, ha orado 2 años, ha orado 10 años, ha orado 20 años y no han dejado de orar hasta recibir la respuesta de Dios.
En esta sociedad donde como que se entroniza la voluntad del hombre, es difícil que entre medio hayan personas que digan, no, yo quiero que me guíe el Espíritu. ¿Ya? Porque hoy con este sistema democrático de la autodeterminación como que se exalta eso, como que no, tú tomas tus propias decisiones. Claro, uno toma sus propias decisiones, pero el cristiano dice, estas decisiones las voy a tomar orando, las voy a tomar ayunando, las voy a tomar leyendo la palabra, voy a pedirle orientación, ministración al pastor, al líder, al guía, ¿me entiendes? Y eso al mundo le carga porque el mundo entroniza la voluntad del hombre en vez de exaltar la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, antes de tomar decisiones, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Le pedimos al Espíritu Santo que nos hable. Santo Dios. Gracias, Señor. El Espíritu Santo habla. Solo que de repente parece que tenemos los oídos bien tapados. Es lindo cuando uno le dice a un testigo de Jehová, ya vamos a hablar de la palabra, pero primero vamos a orar. Haga usted eso. Dígale a un testigo de Jehová, ya vamos a hablar, pero primero vamos a orar. ¿Sabe qué? Los demonios, pero los mueven para allá, pues no me voy. Ellos no aceptan que uno ore. Ellos no aceptan que uno ore. ¿Sabe por qué? Porque no resisten la presencia del Espíritu Santo. No la resisten. Nosotros como cristianos deseamos la presencia del Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo tiene voluntad y decide. ¿Qué energía tiene poder de decidir? Nadie podría decir, hoy prendí la luz y la energía me dijo. No, es solo Dios, solo una persona puede decir, haz esto, haz lo otro. En este caso, el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo, mandaba en la iglesia y manda hasta el día de hoy en las iglesias verdaderas. Hechos capítulo 15, vamos a ir a Hechos capítulo 15, vamos a ir al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 28 o el 28. Mira lo que dice la palabra. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, te das cuenta que cuando se hizo el concilio de Jerusalén ya habían diferentes posturas. Los discípulos y los apóstoles llevaron el asunto a la palabra y al Espíritu Santo para las conclusiones. Fue el Espíritu Santo que les dijo, ya, esto es así. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron dóciles al Espíritu Santo. Oye, si Pedro, si Santiago, si Juan, si los apóstoles fueron humildes al Espíritu, ¿por qué hoy de repente hay líderes que ellos se creen los señores de la iglesia? No, si aquí el que manda una iglesia, sea una mega iglesia, sea una gran iglesia, sea una pequeña iglesia, si es iglesia de Cristo, aunque el número cambie ya en el número de membresía, lo que importa es que el Espíritu Santo gobierne esa iglesia. Vamos a ir, mis amados hermanos, a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y vamos a leer el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice. Por tanto, esto es una conclusión, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, Pablo está diciendo, ustedes que son los obispos, los supervisores, los veedores, los vigilantes de la iglesia, los guardianes, a ustedes no se le olvide que el que los puso en esa función fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a ustedes los puso y el que pone reyes también saca reyes. O sea, el Dios de la gloria nos enseña por su palabra
que el Espíritu Santo no es un espectador de la iglesia. Por la palabra nos enseña que el Espíritu Santo no está mirando, él decide eso, bueno, si es que me llaman, me llaman. No, el Espíritu Santo gobierna y quiere gobernar las iglesias de Cristo. El Espíritu Santo de Dios. No sé cuánto rato llevaremos para no pasarnos de los 55 minutos. Vamos a leer, mis amados hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 11. Estos versículos le caen pero tremendamente mal a los cesacionistas, a los que no creen en la intervención sobrenatural del Espíritu. Hechos capítulo 11, no sé cuánto lo están anotando, Hechos 11, vamos a leer del verso 27 al versículo 28. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice, hermano, qué tremenda es la palabra. En aquellos días, está hablando aquí Lucas, en aquellos días unos profetas. Y hay gente que no cree que Dios puede hablar por profetas, y aquí en esta iglesia habían profetas. Y nosotros los pentecostales creemos que pueden haber verdaderos profetas. Hermano Richard, ¿y los falsos? Sí, los falsos también hay, pero los falsos ¿anulan a los verdaderos? No, ¿por qué? Porque lisa y llanamente, así como hay malos mecánicos, hay buenos mecánicos. Hay malos doctores, hay buenos doctores, hay malos profesores, buenos profesores. Y no por eso uno anula a los otros. O sea, hay realidades. Y en este caso habían verdaderos profetas de Dios. Y en el día de hoy también hay verdaderos profetas de Dios. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, mira cómo dice, uno de ellos. ¿Qué significa ellos? Que había más de uno. ¿Sabe que uno de los grandes problemas por lo menos acá de Chile y mayormente de Latinoamérica, es la comprensión de lectura? Tenemos una comprensión de lectura, pero verdaderamente precaria. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, enséñeme a leer, enséñeme a comprender. Y levantándose uno de ellos, había más de uno, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Quién le estaba dando la profecía a Agabo? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la claridad para entregar esa profecía? El Espíritu Santo. Por eso cuando un verdadero profeta se levanta, no va a turbar, va a dar luz por medio de lo que va a decir. ¡Qué hermoso! Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea, lo que habló Agabo se cumplió literalmente. ¡Qué tremendo! Hermano Richard, pero es que la palabra es la suprema. Por supuesto que la palabra suprema, y esta misma palabra suprema nos dice que hay personas que el Espíritu Santo usa y que les da la claridad para ministrar una palabra profética. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla por siervos de Dios. ¿Qué texto leímos? 27, ¿cierto? Después leímos el versículo 28. Leímos entonces el 27 y el 28. Aquí lo voy a subrayar. Vamos a leer Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. El tiempo se nos va tan rápido. Hechos capítulo 21. Vamos a leer el versículo 11. Por eso, oye, si un comillas, profeta, no ora, no busca de Dios, no se consagra, no ayuna, no se aparta, allí de inmediato uno puede decir, es lo más probable que sea un chanta. Es decir, que sea un falso. Pero si hay un hermano que está buscando, hay una hermana que es de oración, que busca, que no anda metida en chisme, en cagüine, que está pero de lleno en lo espiritual. Oye, si la hermana dice que recibió algo, por lo menos escuchémosla. Por lo menos oigamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Uno profetiza y los demás juzguen. En ese sentido, evalúen lo que está diciendo. ¿Qué texto íbamos a ver? Hechos capítulo 21, entonces.
versículo 11. Y aquí yo lo voy a marcar. Vamos a leer del versículo 10. Mire, mejor vamos a leer del versículo 8. Mira lo que dice. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete diáconos, posamos con él. ¿Quién es este? Felipe. Tenía 4 hijas. 4 hijas doncellas que profetizaban. ¡Uy, qué tremendo! Oiga. Imagínense, las 4 eran profetizas. ¡Uy! ¿Cómo era sido para Felipe? De repente una hija le dijera, esto me muestra Dios. Y la otra dijera, no sé, a los días, hoy Dios me habló de esta manera. ¡Oh! ¡Qué tremendo! En la iglesia pentecostal antigua, donde se oraba harto, actuaba poderosamente el don de profecía. Y nosotros creemos que aún puede actuar de manera sobrenatural. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto, mira lo que dice ahí, esto dice el Espíritu Santo. O sea, me captan, Agabo no dijo, oye, escúchenme bien, esto les digo yo, no, esto lo dice el Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y eso ocurrió? Efectivamente ocurrió. Entonces Agabo andaba realmente en búsqueda. Por eso el Espíritu le mostraba. El Espíritu le hablaba, el Espíritu le daba un sueño, una visión. El Espíritu le mostraba de diversas maneras. Le mostraba, le hablaba al corazón de manera extraordinaria. Porque el Espíritu Santo habla de manera soberana. Para ir terminando, número 6, el Espíritu Santo quiere ordenarme, quiere mandarme, quiere imponer su voluntad en nosotros. Y nosotros de manera voluntaria debemos aceptar su voluntad. Vamos a leer Hechos, no sé si ya leímos este pasaje, pero vamos a verlo nuevamente. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. ¿Sabe qué es lo que dicen los bautistas? Los calvinistas dicen, el libro de los Hechos no es doctrinal. Entonces, hábleme de los otros libros. ¿Le citáis Corintios acerca de los dones? No, tampoco es doctrinal. ¿Y qué es doctrinal? Los versículos que te gustan. Eso es doctrinal. Yo me recuerdo que hace años atrás, yo estaba en mi trabajo cuando trabajaba en lo secular, y de repente llegó una persona en su camioneta, un argentino en ese momento, y me habló y yo tenía puesto una radio cristiana y dijo, tú eres cristiano. Y yo le dije, sí, soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero ¿y tú qué eres? Evangélico, pentecostal. Y me dijo, tú eres pentecostal, así como con su sesgo. Ya tú eres, ya ese, ya. O sea, quizás, ¿qué me está diciendo? Ay. Y yo le dije, ¿y usted qué es? Me dijo, yo soy bautista. Ya, usted de los que aceptan la deidad del Espíritu Santo, aceptan la persona del Espíritu Santo, aceptan que una persona, usted es de los que acepta sus atributos, pero usted es de los que no aceptan que Él interviene. Y ahí el caballero casi. Y yo le dije, sí, porque usted es cesacionista entonces. Y me dijo, sí, soy cesacionista. Sabía un poco de eso. Algo, pero usted no cree en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Hay gente que es así. Creen en su deidad, creen en su persona, creen en sus atributos, pero no creen que pueda intervenir en una persona. Y ahí estamos nosotros, los pentecostales. Creemos en su deidad, en su persona, en sus atributos y en su intervención. ¡Qué tremendo! ¡Oh, qué maravilloso!
Vamos a leer entonces Hechos capítulo 11. Y aquí vamos a marcar el versículo 12. Mira qué tremendo. Vamos a leer, claro, el versículo 12. Y el Espíritu, mira, y el Espíritu me dijo, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Y qué es lo que hizo el apóstol? Fue sin dudar. Se sometió a lo que le dijo el Espíritu Santo. O sea, se sometió a la voluntad del Espíritu Santo. Él no dijo, no, pero es que yo soy uno de los apóstoles. Él se sometió al Espíritu Santo. Eso es lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios. Hechos capítulo 13. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Y vamos a leer, mis amados, Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer del verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mira, qué tremendo. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dice luego? Dijo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¡Qué tremendo! Ay, qué maravilla, como un testigo de Jehová, un Cristo delfiano y todo eso, como dirían por ahí, todo eso endemoniado, van a decir que el Espíritu Santo es una energía. Si aquí el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Qué diferente sería si la iglesia se dejara guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por último, vamos a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Qué hermoso pasaje. Vamos a leer del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pero ¿quién partió con esta bendición? ¿Quién provocó esta bendición? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Felipe y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oye, y Felipe, igual que nosotros, dócil, humilde, sujeto. ¿Cuántas veces el Espíritu te ha dicho, acércate, háblale? Y uno dice, ¿cómo le voy a hablar si soy ultra vergonzoso? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Uno de repente se da como 30 vueltas para decirle hola. Quiero compartirle el evangelio. Aquí Felipe, nada de rollo, se acercó. Porque Felipe entendía que la obra era de Dios y el Espíritu Santo le iba a dar palabra. Se sometió. Entonces, como hemos ido viendo por la palabra, el Espíritu Santo quiere gobernar a la iglesia y de manera personal a cada uno de nosotros.
es una persona, tiene naturaleza divina, tiene los atributos de Dios e interviene constantemente con los hijos de Dios. Quiere ministrarnos, quiere dirigirnos, quiere hablarnos, quiere pastorearnos. Él es el vicario de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya. Y luego, ¿qué es lo que dice? Para que venga el otro consolador. El Espíritu Santo quiere dirigirnos. El Espíritu Santo quiere dirigir a los hermanos, a los pastores, a los líderes. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Que Dios bendiga a todos aquellos que han compartido con nosotros este tiempo. Esperamos ahí que nos dejen sus comentarios aquellos que pudieron participar de esta enseñanza, porque el Espíritu Santo quiere gobernarnos, porque somos templos del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu de Dios y no podemos olvidarlo. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Espíritu de Dios: gobiérnanos, Espíritu Santo. Sabemos que usted es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por este hermoso estudio bíblico que hemos hecho en este día. Padre mío, en este día, en martes, creo que es 17 de febrero. Gracias, Padre mío, por enseñarnos de su palabra, por llevarnos a valorar al maravilloso Espíritu Santo. Perdónenos, porque muchas veces no hemos valorado al Espíritu de Dios. No hemos valorado todas las obras que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Espíritu Santo, trabaje en nosotros. Espíritu Santo, guíenos. Espíritu Santo, enséñenos. Espíritu Santo, hay tantas cosas que tenemos que aclarar en nuestra mente. Aclárelas usted, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, aquellas decisiones que debemos tomar, guíenos en esas decisiones, guíe nuestras vidas para tomar buenas decisiones. Espíritu Santo, en aquellas cosas que han causado dolor, quebranto en nuestras vidas, consuélenos, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, trabaje en nosotros, fortalezcanos, Espíritu de Dios, renuévenos, Espíritu de Dios, anímenos, Espíritu de Dios, permítanos el ser dóciles a usted, Espíritu Santo. Padre, gracias por el Espíritu de Dios. Señor Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos ministra. Espíritu Santo, dirija nuestras vidas y dirija las iglesias que son verdaderamente de Cristo. Padre, gracias por este tiempo. Permítanos vivir bajo la sujeción al maravilloso y al glorioso y al sublime y al excelso y al divino y al bendito Espíritu Santo. Oh Padre, ayúdenos a vivir en una plena sujeción a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios.